pasaje que hoy nos toca es precioso. Es una cosa y vamos a ver muchos pasajes de la Biblia para poder valorar esto. En el canon de la Biblia, en el contexto de toda la Biblia, esto es un rayo, un faro de luz, algo maravilloso, porque habla del Espíritu Santo, justamente. Y lo que dice del Espíritu Santo es tremendo. Dice, y después, Joel 2:28, después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueño, y vuestras jóvenes verán visiones. 2:29, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Bueno, veníamos diciendo en el libro de Joel y nos sorprendíamos todos juntos de que primero, bueno, la catástrofe, los desastres naturales por las langostas, después ejército y después el día de Jehová, todo mal, todo negativo, todo deprimente, devastación por todos lados, hasta que por fin se toca fondo en el capítulo 2, cuando dice, y la gente va a decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y la gente se va a burlar del pueblo de Dios. Y entonces la bisagra dijimos que era en el capítulo 2 también, versos 12 al 17, cuando se habla del arrepentimiento. Y todo cambia con el arrepentimiento. Y nos sorprendimos la semana pasada cuando notamos que como resultado del arrepentimiento Dios promete todo tipo de bendiciones materiales, y lluvias, y prosperidad, y todo material. Y bueno, está bien, digo, bárbaro, Señor, gracias, pero nuestro problema es otro. Nuestro problema es otro. Y lo discutimos la semana pasada, es el corazón. Es nuestra incapacidad de caminar como Dios nos pide. Esa es nuestra gran frustración en la vida. Y ahora por fin Dios dice que hay bendiciones espirituales. Y son maravillosas, porque dice que va a derramar el Espíritu. Y usa esa palabra derramar, que no es voy a destilar, voy a gotear el Espíritu, voy a derramar el Espíritu sobre cada persona. Y eso es lo que estábamos esperando. Y ese es el gran clamor del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios. Señor, no te podemos obedecer. Señor, queremos y no podemos. No podemos. Somos incurables. Y cuando me pasaba a mí, cuando yo era bastante ignorante de la palabra de Dios, decía, este pueblo de Israel, qué duro, che. Qué tipos ladrillos, ¿no? Y yo lo leía como si yo fuera maravilloso, ¿no? Qué barbaridad el pueblo de Israel, qué locura. Cómo vuelven y vuelven y vuelven a pecar. Y es el clamor de los seres humanos. Señor, no podemos hacer lo que nos pedís. Es la gran frustración del ser humano desde el principio. Después de Adán y Eva, no tenemos la capacidad interior de obedecer a Dios. Y por eso que ahora Dios prometa en este precioso libro que habla del arrepentimiento, es el tema central de este libro y de los profetas menores, que Dios va a dar como resultado del arrepentimiento el Espíritu Santo. Bueno, esto es algo maravilloso, maravilloso. Y vamos a tratar de juntos hacer lo siguiente. Vamos a tratar de explicar este pasaje y después irnos al resto de la Biblia para tratar de valorar este pasaje. Sí, primero vamos a entender lo que dice y después ver cómo este pasaje encaja con toda la esperanza, la frustración, el anhelo melancólico del pueblo de Dios y después cómo se cumple o se empieza a cumplir en el Nuevo Testamento. ¿Sí? El punto es que la bendición más grande que nosotros podemos recibir de Dios es un cambio de corazón por medio del Espíritu. Eso es lo más grande que podemos recibir. Más allá de lluvias, más allá de pare de sufrir, de sanidad, de que te vuelva la mujer que te dejó, que te den el trabajo que te encantaba,
y todo lo que a veces pedimos y la gente va de un lado al otro buscando que Dios le prospere y le bendiga, lo que necesitamos realmente, y el gran milagro que necesitamos. ¿Sí? No es que Dios me emplome una muela, ni que me estire una pierna, ni nada, sino que me dé el Espíritu de Dios para cambiar mi corazón. Eso es lo que necesita el ser humano. ¿Sí? Ese es el gran milagro. Y eso es lo que debería predicar cada iglesia fiel. Y eso sucede por el Espíritu Santo. El ser humano necesita que el Espíritu de Dios venga a morar dentro suyo para hacer los cambios de adentro hacia afuera. Todos los cambios externos son cosméticos, no van a durar demasiado si el Espíritu no está ahí dando ese poder. Por eso el arrepentimiento verdadero es volverse a Dios, porque solo en Dios está ese poder para cambiar. Pero ese poder para cambiar está relacionado con recibir el Espíritu Santo de Dios, con la llenura de su Espíritu. Y entonces vamos a partir este pasaje o estos versículos en dos grandes verdades que dicen acá. En primer lugar, Dios dará su Espíritu a los que se arrepientan. Dios dará su Espíritu a los que se arrepientan. Versículos 28 y 29 dice, y después de esto, esta frase después de esto puede ser secuencial, o sea, temporal o lógica. Sabemos, o ambos podría ser, ¿por qué no? Sabemos que esto no se cumplió en los días de Joel, sino que sucedió mucho después. Y tenemos la tentación de decir, bueno, esto es temporal, es algo que va a pasar más adelante. Sin embargo, si miramos el contexto, ¿qué es esto? Después de esto, ¿qué es esto? Bueno, de nuevo, la bisagra de este libro, que es el arrepentimiento de todo corazón. ¿Sí? Después de este arrepentimiento, Dios les va a bendecir de nuevo, los va a restaurar, ¿sí? Va a morar en medio de ellos y va a derramar el Espíritu Santo. La secuencia es lógica. ¿Sí? Por eso yo digo, Dios dará o derramará, si queremos, para copiar el énfasis acá, derramará su Espíritu en los que se arrepientan. Les dará un corazón nuevo. Pero claro, de nuevo, no es algo que sucedió en los tiempos de Joel. Es una promesa que iba a venir. Y después de esto derramaré mi Espíritu. E insisto, la palabra derramar acá es muy enfática. Es como inundar algo, ¿sí? No es tirar, mojar, humedecer. La idea es derramar como si se derramara agua, pero a baldazos, digamos, imagínense. Derramaré mi Espíritu. No dice, algunas versiones dicen de mi Espíritu. No, mi Espíritu, no de mi Espíritu. De nuevo, acá el énfasis es la generosidad, la abundancia. No algo que se va a partir, sino que se va a dar sin reservas. Sobre toda carne. Y esta palabra sobre toda carne enseguida nos llama la atención, o esta frase sobre toda carne. Se usa en la Biblia, a veces sobre toda carne, para referirse a cada ser humano. Y acá nos damos cuenta enseguida, no puede ser sobre cada ser humano. No está hablando de cada ser humano. Venía hablando, acá hay un énfasis, lo que quiere enfatizar Joel, y está hablando Dios. ¿Sí? En la profecía de Joel, pero es Dios en primera persona. Derramaré mi Espíritu, es Dios el que habla. Sobre toda carne se refiere al pueblo de Dios, a los escogidos de Dios. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, primero que no es cierto que no van a recibir todas las personas el Espíritu de Dios. Está clarísimo, en toda la Biblia, de tapa a tapa no es así. Después el contexto. En el contexto ya venía habiendo un énfasis en todo tipo de personas. Acuérdense en el capítulo 1 que llama a los borrachos, ¿se acuerdan? Llama a los labradores, llama a los sacerdotes. Va como llamando a distintos tipos de personas, a que cada uno de ellos se humille delante de Dios y clame a Dios. Después pasa lo mismo en el capítulo 2. ¿Se acuerdan cuando dice que deben los sacerdotes convocar? Desde el anciano hasta los niños que maman. Y hasta los que están recién casados, ¿recuerdan? Que tienen que, de nuevo, enfatizando todo tipo de personas. Y acá dice toda carne y explica a qué se refiere con toda carne. Y entonces dice, y noten la palabra vuestros, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, 4 veces vuestros. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Está hablando del pueblo de Dios. Las personas que buscan a Dios. Esos son vuestros. Y de nuevo está
jugando con estas palabras, en literatura se llama merismo. Se habla de los extremos para abarcar todo lo que está entre medio. Por eso habla de vuestros hijos y vuestras hijas, sin distinción de sexo, tanto varones como mujeres. No importa si uno es mujer o es varón, va a recibir el Espíritu de Dios en abundancia. Y después habla de los ancianos. No importa si sos anciano o si sos un muchacho, no importa. No importa tu sexo, no importa tu edad, van a recibir el Espíritu de Dios, dice aquí, toda carne. Y después agrega, y también algunas Biblias dicen, y aún, sorprendiéndose de que aún más todavía, sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Y esto enseguida nos hace pensar en personas que estaban fuera del judaísmo, porque había personas fuera del judaísmo viviendo dentro de la comunidad, extranjeros, esclavos. Aquí habla siervos y siervas, son los esclavos que ellos tenían, porque tenían personas que les servían, pero que no eran judíos. Noten que no dice vuestros siervos y vuestras siervas, ¿sí? Haciendo una distinción que están fuera de la comunidad del pacto de Dios, pero aún así ellos van a recibir el Espíritu de Dios. Es asombroso esto. Es una promesa preciosa. Y de nuevo, al terminar, vuelve a decir lo mismo. Esto es otro recurso literario, se llama inclusio. Empieza diciendo derramaré mi espíritu, termina diciendo derramaré mi espíritu. Y ahora agrega en aquellos días. Y sabemos que es algo que no va a suceder ya, sino va a suceder en el futuro. ¿Sí? Esto es muy importante. Un pasaje muy importante, ya lo leímos recién, lo cita Pedro en el día de Pentecostés. Pero tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Está claro acá, para redondear esto de toda carne, lo que está diciendo es que todo tipo de personas, no todas las personas, sino toda clase de personas. Los todos en la Biblia se prestan para mucha confusión. ¿Sí? Y para aclarar esa confusión se suele decir, a mí una frase que me gusta es, todos sin distinción, no todos sin excepción. ¿Sí? Cuando dice en la Biblia que Cristo murió por todos, dice que murió por todos sin distinción, no todos sin excepción. Cuando dice que Dios quiere que todo el mundo se salve, es todos sin distinción, todo tipo de personas, de cada pueblo y nación, no todos sin excepción, si no todo el mundo sería salvo. El infierno estaría vacío, y no está vacío. Y aquí es el punto, y por eso aclara, y está muy buena la aclaración, ¿sí? Vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos, vuestros jóvenes, vuestros siervos, vuestras siervas, todo tipo de personas, no hay distinción. Pero está claro que no todos van a recibir el Espíritu Santo de Dios. Y al final de este pasaje, en el verso 32, dice quiénes son esos todos. Son los que invocan el nombre del Señor. Todo aquel, vuelve a usar la palabra todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Y aún más agrega el verso 32 al final, que esas personas son las que Dios ha llamado. Las que Dios llama. Esos van a ser los todos que invocan el nombre del Señor y los todos que van a recibir el Espíritu Santo. Pero acá hay un detalle que lo quiero subrayar ahora y demostrar después a medida que vayamos a otras partes de la Biblia, que nos puede distraer. Miren, la profecía en general usa lenguaje poético. Usa, bueno, como decíamos recién, merismos, inclusios, usa metáforas, usa analogías, usa hipérboles, que nosotros la palabra hipérbole la usamos, solemos decir exageración. Usa exageraciones. Y a veces tenemos que tener mucho cuidado con todo tomar al pie de la letra, porque cuando en algunas profecías que sí ya se cumplieron, vemos cómo se cumplieron, nos damos cuenta de decir, mirá vos lo que estaba diciendo. Entonces, ojo con esto de profetizar, ver visiones y soñar sueños. Ojo que esto no nos distraiga de lo que está diciendo acá Dios. El gran tema del libro de Joel es el arrepentimiento de pecados y la necesidad que tenemos del Espíritu Santo de Dios, de la salvación de Dios por medio de su Espíritu. Y sí está hablando de que los que reciban el Espíritu Santo van a evidenciar tener el Espíritu Santo, profetizando, soñando sueños
y teniendo visiones. ¿Sí? Pero mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, ahora lo vamos a desarrollar. No es el énfasis que quiere dar Joel acá. Lo más probable es que Joel está haciendo una alusión a un pasaje de Números, capítulo 11, que en un momento vamos a ver, que tiene que ver con esto. Con personas que, como evidencia que reciben el Espíritu Santo, profetizan. Y en muchos lugares, en el Antiguo Testamento, la forma de saber si una persona había recibido el Espíritu Santo es que podía profetizar. Era una señal externa para que los demás vieran y dijeran, oh, wow, ¿qué pasó acá? Esta persona ha recibido algo de parte de Dios, mirá lo que está diciendo. Y en el día de Pentecostés, en el Nuevo Testamento, es lo que se dice, en el libro de Hechos es lo que se dice. Cuando personas reciben el Espíritu Santo, profetizan, hablan de parte de Dios, testifican de la palabra de Dios, hablan la palabra de Dios, profetizando. Hay un relato muy llamativo para mí en el libro de Números. Moisés estaba ya harto del pueblo de Dios. No sé si la palabra es harto, pero estaba fastidiado ya con tanta queja, que el maná, que esto, que lo otro. Era demasiado para él, que le traían todo el tiempo cosas para resolver, problemas para atender. Todo el mundo estaba molesto, había peleas entre las personas y iban todos a ver a Moisés para que Moisés les resuelva, ustedes saben. Y al final Dios le dice a Moisés, juntate a 70 ancianos de la congregación y yo voy a tomar de tu espíritu, del espíritu mío que te di a ti, y se lo voy a dar a ellos también, para que te ayuden estos 70 hombres. ¿Sí? Dice Números 11, 17, y yo descenderé, dice Dios, después que te juntes esos 70 ancianos, y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Muy interesante. Bueno, entonces, ¿qué hace Moisés? Junta a estos 70 ancianos, y bueno, llega el momento en que Dios va a hacer descender el espíritu sobre ellos. Y la señal que todos van a ver cuando descienda el espíritu sobre ellos es que estos ancianos van a profetizar. Y notablemente, 2 ancianos que ya, digamos, habían sido seleccionados, no sé qué, pero llegaron tarde, no sé, estaban en otra parte del campamento. Entonces, cuando Moisés reunió a los 70, en realidad había 68. Y había 2 caminando por otro lado. Y de pronto un muchacho joven ve que hay 2 que están profetizando en medio del campamento. No en el tabernáculo de reunión donde estaban estos 68. Y avisa, y entonces Josué, que era como el ayudante de la mano derecha de Moisés, le dice, mi señor Moisés, hay 2 que están profetizando, que no lo permitas. Y Moisés le dice, no, pará. Es muy lindo. Josué le dice a Moisés, Moisés, mi señor, deténlos, a estos 2 que andan profetizando por ahí, que se los menciona por nombre. Dice que Eldad y Medad, así se llaman estos 2, que llegaron tarde a la reunión, están profetizando en el campamento. Impídelo, Señor, le dice Josué. Y Moisés contesta, esto es en Números 11, 27. Y Moisés le respondió, ¿tienes tus celos por mí? ¿Tienes tus celos por mi bien? No es algo malo lo que está diciendo. Ojalá, dice Moisés, escuchen esto, ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Hermoso este anhelo de Moisés. Ojalá Dios diera el Espíritu Santo a todas las personas de su pueblo y todos profetizaran. Bueno, esto es lo que está ahora diciendo Joel. Y es muy probable que esté contestando a este anhelo que viene desde el tiempo del Éxodo. Ojalá todos tuvieran el Espíritu Santo. Porque no sucedía en el Antiguo Testamento que todos tenían el Espíritu Santo. No. De ninguna forma. Cuando vamos a la Biblia vemos que la primera vez que se menciona en la Biblia que una persona tiene el Espíritu Santo es José. ¿Se acuerdan de José, el muchacho que fue vendido como esclavo en Egipto? Bueno, él interpreta sueños y alguien lo lleva a Faraón para que le interprete los sueños. Y Faraón, cuando José le interpreta los sueños, se sorprende. Y dice Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este
en quien esté el Espíritu de Dios. Eso es Génesis 41:38, la primera mención en toda la Biblia de que alguien tiene el Espíritu Santo de Dios. Después se dice en Éxodo que algunos de los artesanos que hicieron el tabernáculo estaban llenos del Espíritu de Dios. ¿Sí? Éxodo 31:3. Después se habla de Josué como un varón en quien está el Espíritu, en Números 27:18. Obviamente de Moisés, ya acabamos de decir, ¿no? Moisés tenía el Espíritu de Dios para guiar al pueblo como lo guiaba de parte de Dios. Después en el libro de Jueces se menciona de varios jueces que tienen el Espíritu. Algunos no se mencionan, pero asumimos que lo tenían también. De Otoniel, Jueces 3:10, dice que tenía el Espíritu de Dios. Gedeón, Jueces 6:34, tenía el Espíritu de Dios. Jefté, Jueces 11:29. Y Sansón lo dice varias veces. Tremendo, ustedes saben la historia de Sansón. Tristísimo. Porque lo más triste de Sansón es que cuando al final le cortaron el pelo, el Espíritu de Dios se fue de él y él no se dio cuenta, dice. Y dijo, filisteos a mí, no sé qué, se hizo el bravucón y lo atraparon. Y le sacaron los ojos, porque ya no tenía la fuerza. Y al final, cuando termina la historia de Sansón, el Espíritu de Dios vuelve sobre él para que pueda derribar las columnas del lugar donde estaban todos reunidos. Se dice del Espíritu de Dios sobre dos reyes, Saúl y David. Se dice, en la época de Samuel, que también era un sacerdote y era también uno de los jueces, que en esa época no había palabra de Dios, que escaseaba la palabra de Dios. ¿Sí? Y eso relacionado con que no había gente que profetizara porque el Espíritu no estaba obrando. Era un momento de decadencia espiritual y así coincide. Cuanto menos el Espíritu está obrando, más decadencia espiritual hay en ese momento. Y entonces el pueblo pide a un rey y el rey es escogido Saúl y el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Dice en 1 Samuel 10:9, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, estuvo con Samuel, este hombre que lo ungió como rey, le mudó Dios su corazón, me encanta esto. Le cambió Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él, sobre Saúl, el rey ahora, con poder y profetizó entre ellos. Dios le cambió el corazón, viniendo el Espíritu sobre él, y le dio la capacidad de profetizar. Cosa sumamente notable porque se empezó a hacer un dicho entre todas las personas, Saúl también entre los profetas. La gente empezó a decir, como un dicho popular, Saúl también entre los profetas. Era la evidencia de que él había recibido el Espíritu Santo de Dios, que podía profetizar. Y bueno, tenemos la historia de David, del rey David. 1 Samuel 16:13. Y Samuel, el mismo sacerdote, tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David para reinar. Vemos eso, es un patrón en el Antiguo Testamento. Personas que reciben el Espíritu de Dios para poder servir a Dios en ciertos roles, para tener ciertas capacidades extraordinarias y hacer lo que Dios quiere, representando a Dios aquí sobre la tierra. Lamentablemente, en el mismo relato que dice que David recibió el Espíritu de Dios de ahí en adelante, en el verso siguiente, verso 14, dice, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl, lamentablemente. Y vemos un hombre que se transforma en una persona miserable cuando Dios lo deja, el Espíritu de Dios. Y empieza a tratar de matar a David. Ustedes saben, los que leen la Biblia, tenemos que leer la Biblia, hermanos, para apreciar cuando se predica. Cuanto más conocemos, más conectamos y es más hermoso, ¿no? Y presumiblemente, por esto que leemos y que estoy diciendo, todos los profetas que tenemos, todos los libros proféticos que tenemos en la Biblia, todos los profetas tuvieron el Espíritu de Dios para poder profetizar. Pero el punto es que en el Antiguo Testamento, tener el Espíritu Santo no era un don común, solo algunas personas puntuales lo tuvieron. Y entonces esto es lo que hace este pasaje tan sorprendente, que Dios prometa que toda carne
va a tener el Espíritu Santo de Dios. Todos. Ni siquiera dice todo varón. Quizás, yo no lo mencioné, pero quizás Débora, por ser una de las personas que juzgó a Israel, tuvo el Espíritu de Dios. No lo dice. Pero en general, todas estas personas que he mencionado son varones. Acá dice todo varón, todos tus hijos y todas tus hijas. Y no solo eso, los ancianos, los jóvenes. Y no solo eso, los siervos y las siervas, los esclavos, todos van a tener el Espíritu de Dios. Eso es algo que nosotros lo leemos y decimos, sí, ya lo conozco. Para ellos fue algo que les voló la cabeza. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cuándo va a ser eso? Tremendo, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitaban ellos. Y es, de alguna manera, este pasaje de Joel 2:18 es una respuesta a este anhelo melancólico de Moisés. Ojalá todo el pueblo profetizara. Ojalá Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Es lo que es. Por eso creo yo que Joel conecta el recibir el Espíritu Santo con profetizar, haciendo esa conexión con el anhelo de Moisés. Porque en la Biblia hay como temas que se van, patrones de temas que se van repitiendo para todos llevarnos a un clímax. Y ese clímax es obvio que es la venida de Cristo y lo que Cristo vino a cambiar, ¿verdad? Y esto es algo sorprendente, es glorioso, es algo muy deseado. Pero tiene que ver de nuevo, como decíamos la semana pasada, con bendiciones espirituales. ¿De qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Dice Jesucristo. De nada. ¿De qué? ¿De qué me importa que Dios me dé lluvia, que me dé todo y ando como un millonario si mi alma se está perdiendo? ¿De qué me sirve? Bueno, ahora Dios está diciendo, va a venir el día en que voy a dar esto que necesitan. Era necesario que primero viniera Cristo. Por supuesto. Él hace la diferencia, Él hace el cambio. Esto no podía suceder antes de Jesucristo, antes de su muerte y resurrección. Después de Cristo sí, entonces, Dios iba a venir a dar, por medio de este nuevo pacto, un nuevo corazón a las personas, por medio del Espíritu Santo. Es necesario que yo me vaya, decía Jesús, para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. Y Él va a hacer en ustedes, desde adentro, todo lo que ustedes necesitan. Él les va a recordar, incluso Él les va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo de Dios. Maravilloso. Entonces, en primer lugar, Dios derramará su Espíritu sobre aquellos que se arrepientan. Versos 28 y 29. Y en segundo lugar, muy simple, Dios dará salvación a los que se arrepientan, versos 30 al 32. Acuérdense que termina el verso 29 diciendo en aquellos días, futuro, y entonces se engancha con algo que ya había anunciado Joel, que es el gran día de Jehová. Y daré, versos 30, derramaré mi espíritu, verso 28, y también daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Joel vuelve a mencionar este día futuro que todavía esperamos, que nosotros llamamos la destrucción del mundo, el juicio final. Y dice que va a dar prodigios en el cielo y en la tierra sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Si leemos esto distraídamente, también sin conectar cosas con el Antiguo Testamento, parece algo raro. Decir, acaba de hablar algo precioso, glorioso del Espíritu Santo, ¿y por qué ahora corta el Espíritu diciendo que va a destruir todo? ¿Qué está pasando acá? Bueno, de nuevo tenemos que pensar en las cosas que dice el Antiguo Testamento. Y este concepto de prodigios y de señales, eso enseguida nos hace pensar en el éxodo de Egipto, que también hubo todo tipo de cosas, también hubo agua convertida en sangre, también se llenó todo de
de tinieblas en varias oportunidades, y fue la forma en que Dios, por medio de esos juicios, liberó a su pueblo. Y aquí hay una similitud, y los judíos leían en esa clave y entendían que cuando Dios al final venga con destrucción, como hizo destrucción sobre Egipto, esa destrucción va a significar liberación, salvación para su pueblo. Y es lo que nos enseña tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que un día Dios va a traer juicio sobre este mundo, que va a ser juicio en realidad, castigo sobre los enemigos de su pueblo, y salvación, liberación para su pueblo, llamado insistentemente como un remanente. Es decir, no todos los que han nacido judíos van a ser salvos, sino solamente un grupo, los que se humillen. Ese es el gran tema de estos profetas menores. No todos van a estar con el Señor, sino el remanente escogido, los que se humillan delante de Dios, los que se arrepienten. Y acá lo menciona. Dios dará no solo su espíritu a los que se arrepienten, sino dará salvación a los que se arrepienten. Y es lo que habla acá, en este contexto de destrucción final. Daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. De nuevo, eso nos hace pensar enseguida en el Éxodo. Todo eso pasó en el Éxodo. Hubo prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Todo en Éxodo, tuvo de todo eso. Y fue la forma que Dios los liberó a ellos. Y ahora conecta con lo que ya había dicho antes, del gran día de Jehová, terrible. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Cuando leemos en el Nuevo Testamento, tanto en Apocalipsis como en el famoso sermón de Jesús sobre los eventos futuros, nos damos cuenta, cuando Jesús habla de este día terrible, que es un día de gran salvación. Y eso es algo también que tenemos que tener, a veces con esa curiosidad morbosa nuestra de ver cómo será el fin, nos pasamos de vista que dentro de toda esa destrucción, de toda esa miseria, de todos esos castigos, de toda esta venganza y vindicación de Dios, está habiendo mucha salvación, mucha salvación. Escuchen lo que dice Jesús, hablando de este día, del día del Señor, del día de Jehová. Mateo 24, versos 29 al 31. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, dice Jesús, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y escuchen esto. Y enviarás sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Eso lo vemos en el libro de Apocalipsis, que es como que un avivamiento espiritual, mientras empiezan a caer sobre este mundo juicios de todo tipo, brutales. Está habiendo un avivamiento espiritual entre los escogidos de Dios, mayormente entre el pueblo judío, de las 12 tribus de Israel. Relea Apocalipsis y busque eso y asómbrese, asómbrese. Yo me acuerdo cuando pasó lo de las Torres Gemelas. 2001, ¿no? 2001. Yo no me olvido más un muchacho que había estado acá por años, que se había ido a vivir a Brasil. Vino para Argentina y vino acá a la iglesia a que yo lo ayude a estar seguro de si era salvo o no era salvo. Le agarró miedo. Pensó que era el fin del mundo y empezó a pensar, uy, y si yo me... Bien, ya está. Empezó el Apocalipsis. Así pensó él. Y se vino desde Brasil a hablar para ver si... No me olvido más. Para ver si él era o no era creyente, porque estaba dudando de si lo era o no lo era. Y leíamos en las noticias que un montón de personas empezaron a ir a las iglesias en Estados Unidos. También personas tibias, personas frías, indiferentes. Cuando pasó eso dijeron, chao, sonamos. Empezó a cumplirse todo. Busquemos a Dios, busquemos a Dios. Bueno, ese es el cuadro que se nos muestra en la Biblia que va a pasar cuando venga el Armagedón, cuando venga el día de Jehová, etc. Todas estas profecías. En Lucas 21, el mismo discurso de Jesús que acabamos de leer en Mateo 24, Lucas 21 dice,
verso 28, dice Jesús, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Muy interesante, que simultáneamente un tiempo de castigo es también un tiempo de salvación, de redención, de liberación. Lo es, donde Dios, por medio de su Espíritu Santo, acá dice por medio de los ángeles, tocará el corazón de muchas personas para que se den cuenta y se arrepientan. Y de eso está hablando Joel. De eso está hablando Joel. De nuevo, el tema del Joel es el arrepentimiento. Después del arrepentimiento, después de estas cosas, Dios va a derramar el Espíritu Santo. Y cuando venga este tiempo brutal, que estamos hablando del futuro, del día de Jehová, todos los que invocaren el nombre del Señor serán salvos. Y muchos van a invocarlo. Muchos van a invocarlo. El apóstol Pablo cita a Joel. En Romanos 10:13 viene discutiendo Pablo que la salvación es tanto para judíos como para gentiles. Judíos y no judíos. Y cita al profeta Joel. Y entonces Pablo dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Noten de nuevo, todo aquel, que en él creyere no será avergonzado. En el contexto de Joel hablaba de la vergüenza, acuérdense. ¿Dónde está tu Dios? El oprobio, etc. Porque no hay diferencia, dice Pablo, Romanos 10:12, entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y eso es lo que dice Joel, todavía no lo leímos, pero lo dice, aquí en el verso 32. Después que habla de este día de Jehová, terrible, dice el verso 32, y todo aquel en ese día que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Acuérdense, en el contexto de Joel, cuando explica al principio del capítulo 2 del día de Jehová, grande y terrible, y dice, ¿y quién podrá soportarlo? Pregunta retórica, la respuesta es nadie. Bueno, ahora da una respuesta mejor, o más precisa. Hay una escapatoria. Hay una forma de soportar eso. Y es invocar el nombre de Dios. Es invocar, es clamar a Dios, de nuevo, arrepentido. Eso es lo que viene hablando Joel. ¿Sí? Hay una esperanza para escapar. Y esa esperanza es invocar el nombre de Dios. Es rendirse a Dios. Ese concepto de invocar es adorar, es reconocer a Dios, es postrarte delante de Dios y decir, Señor, me rindo. Por favor, no me mates. O por lo menos no me mates antes de que pueda recibir el perdón de los pecados. Tremendo. Tremendo de pensar y conectar todas estas cosas. Promesas. ¿Sí? El pueblo de Israel, sobre todo después de estos profetas menores que enfatizan tanto el remanente, empezaron todos a tener esa esperanza mesiánica de que algún día iba a venir el Mesías y iba a juntar tras de sí o alrededor de él un remanente escogido de personas que iban a ser salvas dentro del pueblo de Dios. Y aquí está la promesa. Y está la condición, que es el arrepentimiento. Vamos ahora, vimos un poco para atrás, pensando en la presencia del Espíritu Santo, y veamos un poco para adelante y conectemos esto de la salvación y el Espíritu Santo de Dios, porque lo hacen todos, muchos profetas hacen esto, y después en el Nuevo Testamento. Isaías 32, versos 15 al 18, dice, hasta que sobre vosotros sea derramado el Espíritu de lo alto. Y noten cómo conecta la bendición espiritual con la material. Y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Cuando por fin reciban el Espíritu Santo de Dios, derramado de nuevo,
dice Isaías, derramado el Espíritu de lo alto. Isaías 44, del 1 al 5, lo mismo. Dice Dios, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauce junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Jehová, y el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Esta promesa de derramar el Espíritu de alguna manera también contesta esta pregunta, ¿dónde está tu Dios? Burlona, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Y Dios dice, bueno, va a llegar el día que yo voy a estar dentro de cada uno de ustedes, porque les voy a dar mi Espíritu. Y allí voy a estar. Y todo va a cambiar. Yo pertenezco a Dios. Yo soy de Jehová, dice acá, hermoso, en Isaías 44, 5. Hermoso. Ezequiel 39, lo mismo, verso 28. Y sabrán que yo soy Jehová, su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reúna sobre su tierra sin dejar allí a ninguno de ellos. Ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Todas las promesas, distintos profetas, apuntando a lo mismo, a este gran anhelo, a esta necesidad que ya la gente, por lo menos las personas que realmente tenían temor de Dios, lo veían con claridad. Yo no puedo, Señor, yo no puedo, yo quiero, pero no puedo. Me falta una fuerza interior para hacer lo que vos me decís. Fallo todo el tiempo. Nosotros lo sabemos, es nuestra experiencia. Es la experiencia de cualquiera que realmente, sinceramente quiere caminar con Dios. Necesitamos de la ayuda de Dios. Y por eso estas promesas son tan preciosas. Y entonces llega el día de Pentecostés y Dios derrama su espíritu sobre todos los que estaban reunidos ahí y empiezan a hablar en lenguas. Lo acabamos de leer, que son idiomas de los que estaban ahí presentes. Y se empiezan a burlar, es decir, están todos, algunos se burlan, algunos se sorprenden y dicen, wow, está hablando en árabe. Uy, está hablando en mi idioma, ¿de dónde salió esto? Y otros dicen, no, están borrachos. Claro, alguno que no sabía ningún idioma diría, está borracho, están todos borrachos. ¿De qué están hablando? Y Pedro se para, hace que todos se callen y empieza diciendo, esto es lo dicho por el profeta Joel. Esto que ustedes están viendo es lo que dijo Joel. Y en los postreros días, estoy leyendo Hechos capítulo 2, verso 17, y en los postreros días dice Dios, noten que interpreta Pedro, que después de esto de Joel, es en los postreros días. Interesante. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo. Sigue citando Pedro, me encanta, porque parece que esta segunda parte no se está cumpliendo. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel, porque Pedro quiere llegar a este punto también, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque eso va a hacer Pedro en ese sermón al final. Va a animar a las personas a invocar el nombre de Dios, como dice Joel, para ser salvos. Pero Pedro continúa, y a mí me fascina este detalle. Varones israelitas, dice, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Las maravillas, prodigios y señales fueron la forma en que la gente pudo reconocer que Jesús venía de parte de Dios. Y Joel decía, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, dice Pedro. Y Pedro está diciendo que ya vieron algo de esos prodigios y de señales en la vida de Jesús. Y ahora lo están viendo en estas personas hablando en otros idiomas. Y por supuesto, Pedro continúa para que no pensemos que
él no entiende la Biblia. Va a haber prodigios y señales al final también, en el gran día de Jehová. Y leímos entonces que Pedro sigue citando del Salmos, cita de David, explica de Jesús, de la resurrección, etc. Y entonces dice, al oír esto, los que estaban ahí se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, y de nuevo yo pienso en Joel, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Para perdón de pecados. Lo vimos la semana pasada, una de las promesas, consecuencias del arrepentimiento, Joel 2:18, perdón de pecados, y perdonaré vuestros pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, Joel capítulo 2, verso 28. Porque para vosotros es la promesa. ¿Qué promesa? La de Joel. Y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y eso es lo que así termina Joel 2:32. Y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo dice acá 2:32? Y entre el remanente al cual Él habrá llamado. En definitiva, Pedro, interpretando a Joel, por supuesto guiado por el Espíritu Santo, está hablando de la salvación. Joel está hablando de la salvación, que está conectada con el arrepentimiento, el perdón de pecados. Y la venida del Espíritu Santo, la llenura o que el Señor nos dé el Espíritu Santo, junto con el arrepentimiento. En el capítulo 3 del libro de Hechos, Pedro hace un milagro, un hombre que está en el pórtico de Salomón, dice ahí en el templo, y después que lo cura, este hombre que le pide una limosna, y Pedro dice, yo no tengo dinero, lo que tengo te doy, lo cura. Y entonces se llena de gente, porque el hombre era muy conocido ahí, todos los días iba a pedir plata. Y entonces Pedro predica de nuevo, capítulo 3. Y al final de su sermón, dice Pedro, capítulo 3, verso 19, así que arrepentíos y convertíos. Joel, capítulo 2, verso 12, para que sean borrados vuestros pecados. Joel capítulo 2, verso 18. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Me encanta esto. ¿Qué es esto de tiempos de refrigerio? Bueno, la palabra refrigerio es rejuvenecimiento. Para que el Señor haga una obra, te restaure. Después que te arrepientas de tus pecados y te conviertas. Borra tus pecados y te restaura. Y Él envíe, verso 20, a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. El día de Jehová. El día de Jehová. De que habló Dios por medio de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Tremendo. Y unos detalles más, tenemos tiempo. Estoy contento de que pensé que no íbamos a poder con tantos pasajes. Es muy, muy sugestivo que en el libro de Hechos 9 veces se menciona que personas fueron llenas del Espíritu Santo. 9 veces. Y en las 9 veces esas personas que fueron llenas del Espíritu Santo, ¿qué es lo que hicieron? ¿Profetizaron? ¿Vieron sueños? ¿Testificaron? ¿Hablaron del Señor? Y eso es el equivalente a profetizar, es hablar de parte de Dios. Nosotros también tenemos como en nuestra mente la idea de profetizar es adivinar cosas que van a pasar. Decirle a alguien, a vos te van a dar un trabajo nuevo, vos vas a tener un bebé, vos vas a hacer esto. Eso para algunas personas eso es profetizar. En la Biblia profetizar es hablar de parte de Dios. Eso es profetizar. Y para hablar de parte de Dios necesitamos tener a Dios. Por eso, de nuevo, recibieron el Espíritu Santo y hablaron con denuedo. Y hablaron la palabra. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en las lenguas de cada uno de los que estaba presentes, capítulo 2, verso 4 al 13. En segundo lugar, Pedro fue lleno del Espíritu Santo cuando estaba frente al Sanedrín
y predicó a Jesús, lleno del Espíritu Santo. En tercer lugar, la tercera ocasión que se menciona en el libro de Hechos. Esto es muy lindo, Hechos 4:31. Dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y es una consecuencia. Fueron todos llenos del Espíritu Santo y por eso empezaron a hablar con denuedo, con valor, aunque sabían, porque ya había empezado la persecución, que les podían cortar la cabeza. El Espíritu Santo les dio palabra para hablar y fuerza, denuedo, y ya. No me importa nada. El Espíritu Santo los impulsó a hablar. Y eso es lo que está diciendo Joel. ¿Qué iba a pasar cuando todas las personas, todo tipo de personas, recibieran el Espíritu Santo? Interesante que cuando eligen a los primeros diáconos en Hechos 6, dice que tienen que ser varones llenos de fe, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo tenían que ser. Y vemos, no sabemos de los 6, pero sí de 2 de esos 6, que son Esteban y Felipe. Y a Esteban lo matan a pedradas por hablar del Señor. Y Felipe lo vemos que lleva la palabra a los samaritanos. Habla, testifica, predica, enseña, porque está lleno del Espíritu Santo. Maravilloso. Cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, a Saulo, y acuérdense ustedes, ve esa luz, ve al Señor y queda ciego y recibe al final por este hombre Ananías que lo fue a ver, recibe la vista y bueno, recibe la salvación, Pablo. Se convierte. Hechos 9:20, enseguida dice, predicaba a Cristo. Bueno, dice que fue lleno del Espíritu Santo. En 9:17 dice, y fue lleno del Espíritu Santo. Y en 9:20, 3 versículos después dice, y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y así sucede con Bernabé, que es lleno del Espíritu Santo y enseña, etcétera, etcétera, etcétera. Una persona llena del Espíritu Santo habla de Dios, habla de las maravillas de Dios, comparte del Evangelio, no que anda adivinando lo que le va a pasar a fulano o mengano. No es lo que dijo Joel, no es lo que quería decir Joel, de ninguna manera, de ninguna forma. Jesucristo dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero bueno, yo me voy a ir y va a venir alguien, el Espíritu Santo, y Él les va a enseñar, Él les va a guiar de cómo tenés que hablar, Él les va a recordar estas cosas y les va a guiar cómo tienen que hablar. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Algo bendito. ¿Sí? Y el Espíritu Santo estaba obrando el día de Pentecostés. Y bueno, las personas hablaron, estos que recibieron el Espíritu Santo, y los que escucharon, porque el Espíritu Santo estaba obrando, se arrepintieron. ¿Qué es lo que habla el libro de Joel? Otra vez pensamos en Joel. ¿Qué es lo que necesitamos? Hubo arrepentimiento masivo, digamos, un montón de personas. Cuando obra el Espíritu Santo, las personas se quebrantan, porque el Espíritu Santo vino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, dice Jesucristo en Juan capítulo 16. Eso hace el Espíritu Santo. A mí me da mucha pena. Esta semana estuve hablando con unas personas carismáticas, ex carismáticas, y me decían, yo nunca entré a la iglesia esta, porque a mí me enseñaron desde chica que ustedes no creían en el Espíritu Santo, me dice. Y yo pensaba que ustedes no hablaban del Espíritu Santo. Bueno, se dio cuenta, gracias a Dios, no por nosotros, por ver videos en internet, se dio cuenta estas 2 personas que estuvieron hablando conmigo de que en realidad es toda una distracción decir que el Espíritu Santo está presente en un lugar porque la gente se tira al piso, porque dice cosas, porque se empieza a reír, porque llora. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo está en un lugar cuando la palabra de Dios te traspasa el corazón, cuando te lleva a arrepentirte, cuando te da luz, discernimiento, cuando podés entender la palabra de Dios. Ahí está obrando el Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que promete Joel, es un cambio de corazón. Ese es el gran milagro. No que yo haga cosas estrambóticas acá arriba.
o que me sucedan cosas incomprobables. ¿Para qué hace eso Dios? Ridículo, absurdo. Dios no vino a hacer esas tonterías a este mundo, vino a hacer lo que necesitamos, que es la conversión, la salvación. Siempre decimos cuando leemos el relato de la resurrección de Lázaro, Jesús podría haber quitado la piedra volando, la podría haber desintegrado de la tumba de Lázaro, y sin embargo dijo, quiten esa piedra, porque el milagro era darle vida a Lázaro, no va a hacer volar una piedra. Vayan, por favor, quiten la piedra. Entonces sí, hizo el milagro que tenía que hacer. ¿Qué son esos milagritos raros de poderes que andás a ver de dónde vienen esos poderes? No es del Espíritu Santo de Dios, no es. No es. La bendición más grande, empezamos diciendo, que podemos recibir de Dios es un cambio de corazón por medio del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Miren, leo solo 2 pasajes más y terminamos, que están en el libro de Deuteronomio. Moisés es el que escribe también. Así como Moisés en Números 11 dice, ojalá todos profetizaran y todos recibieran el Espíritu Santo de Dios. Bueno, Moisés, en el libro de Deuteronomio, empieza a enfatizar mucho el corazón, el corazón, el corazón. El libro de Deuteronomio es el libro de toda la Biblia que más usa la palabra corazón. Levav, lev o levab en hebreo. Empieza a enfatizar el corazón, porque ya Moisés, ya han pasado los 40 años, está a punto de entrar el pueblo a la tierra prometida y lo vio morir a todo el mundo en el camino. Y Dios haciendo todo tipo de milagros, de portentos, de señales, y el corazón de la gente no cambiaba nada. Y entonces Moisés empieza a predicar a las personas. Son sermones el libro de Deuteronomio. Amen a Dios de todo corazón. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, toda tu mente y todo tu corazón. Corazón, corazón, corazón. Y es tremendo, terminando el libro de Deuteronomio 29:4, dice Moisés, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Hasta hoy Dios no les ha dado corazón, el que necesitan. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 5:13, no es? Ayúdenme. 5, usaste en tu boda, 5:13. Dice, ojalá, quien quiera que tuviesen tal corazón, que me temiesen todos los días, para que guardasen todos mis mandamientos. Ellos y sus hijos para siempre, para que yo los bendiga. ¿Quién diese que tuviesen tal corazón? Anhela Moisés, Deuteronomio 5:13. 29:4 dice, hasta el día de hoy Jehová no les ha dado ese corazón. Y 36 de Deuteronomio dice, y circuncidará Jehová Dios tu corazón futuro y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto es lo que significa recibir el Espíritu Santo de Dios. Que vos, creyente, si ya sos un creyente, si Dios ha obrado en tu corazón para que creas, vos tenés el Espíritu Santo de Dios. Yo lo tengo. Y por eso yo puedo, con la ayuda de Dios, dentro mío, hacer lo que Dios pide. Por eso yo puedo amar a Dios. Yo puedo hablar con denuedo de Dios. Yo puedo humillarme delante de Dios. De hecho, me humillo permanentemente porque el Espíritu Santo está en mi corazón. Y vos deberías hacer lo mismo, delante de Dios, porque eso lo produce el Espíritu Santo de Dios. Y esa es la bendición más grande que Dios te puede dar, su Espíritu Santo, para vivir en tu corazón, ¿sí? Y si vos no ves ese testimonio, no estamos diciendo, justo el miércoles hablamos de eso, Dios dejó un remanente de pecado en nuestro corazón, un pecado remanente decimos, y seguimos luchando con el pecado. Pero dice Pablo, y discutiendo de esto, ya el pecado ya no reina sobre nosotros, porque está el Espíritu. Pablo dice en Romanos 7:25, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y termina Romanos 7 diciendo eso. Mas gracias sean dadas a Dios por el Espíritu Santo. Y empieza Romanos 8, que es el pasaje central en toda la Biblia sobre el Espíritu Santo, junto con Juan capítulo 16. Porque la respuesta de Pablo se pregunta, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí.
El mal que no quiero hacer, eso hago. Pablo, creyente, dice eso. ¿Dónde está la respuesta? En el Espíritu Santo. En el Espíritu Santo. Y por eso empieza a hablar en Romanos 8 en el Espíritu Santo. ¿Sí? Bueno, si una persona de las que escucha esto sospecha que no tiene al Espíritu Santo de Dios, que no lo ve eso en su vida, lo que tiene que hacer es humillarse delante de Dios, arrepentirse de sus pecados y por medio de lo que hizo Cristo en la cruz, venir a Dios en fe, rogándole a Dios perdón, no por sus méritos, no prometiendo nada, no prometa nada, no lo va a cumplir. Ah, Señor, voy a hacer esto. No es así como uno encuentra el favor de Dios. Usted tiene que venir a Dios como un pordiosero que no tiene nada para darle a Dios, ni siquiera prometerle porque no tiene nada para mañana ni para pasado, no tiene nada, no prometa nada. Y entonces viene reconociendo que no tiene nada y que necesita recibir, pero creyendo de todo corazón que todo lo que usted necesita lo consiguió Jesucristo cuando murió en la cruz. Él murió en la cruz para pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos pagar. Y entonces, como un niño viene al Señor, Dios, a decirle, Señor, creo que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó y está vivo y que solo Él me puede limpiar, lavar, perdonar. Te ruego, por favor, Dios, que perdones mis pecados. Dame el Espíritu Santo de Dios. Dame la salvación. La necesito, Señor. Te damos gracias, Dios, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a aplicarla a nuestro corazón, a entender, a valorar lo que ella nos dice. Estas palabras dichas tanto tiempo antes, pero tan significativas para cada ser humano, para toda carne, como dice acá. Señor, acá también dice que tú llamas a las personas para que vengan a creer en ti, para ser esos que te invocan, que tú vas a salvar. Por favor, Señor, llama por medio de tu palabra. Llama a las personas al arrepentimiento, Señor. A los que escuchan acá en vivo y a los que algún día escuchen esto grabado, llámalos a la salvación, Señor, te rogamos. Porque reconocemos que no hay otra manera, no hay otra escapatoria. No hay manera, Señor, de ser librados de tu ira, si no es por medio del sacrificio perfecto de Jesucristo. Por favor, ayúdanos, Señor. Y a los que ya somos creyentes, ayúdanos a revalorar, a redimensionar lo que significa tener tu Espíritu, Señor. Que eso nos impulse a hablar con denuedo, a tener coraje, a vivir vidas de victoria sobre el pecado, a no dejar que el pecado reine porque ya no debe reinar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ayúdanos, Señor Jesús, por favor, a vivir, a practicar lo que es una realidad según lo que la Biblia dice, Señor, en nuestra vida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.